Y bueno, tenía pensado para hoy empezaríamos a ver el tema, o sea, terminaríamos de ver el tema de tarifas y regulación, con la parte de regulación, y comenzaríamos a ver la última bolilla, que básicamente es todo el día de mañana. Digamos, mañana puede ser un poquito más extenuante si se quiere, porque van a ser muchas horas, haremos varios recesos y todo lo que fuera, pero es la última bolilla que es básicamente evaluación de proyectos de transporte. Les comentaba que hoy vamos a ver, si se quiere, vamos a ver si podemos introducir lo mínimo indispensable para una parte del programa que es evaluación de proyectos. Y esta vendría a ser la primera parte, que se trata de la regulación de monopolios, básicamente, pero para bienes en general, no para servicios públicos, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la idea del problema de los monopolios? Bueno, ya lo habíamos mencionado varias veces, pero la situación es la siguiente. Tendríamos acá que en un mercado cualquiera, si fuera de competencia perfecta, tendríamos la demanda, tendríamos la oferta y decíamos que esto de por acá era el excedente del consumidor y que esto de por acá es el excedente de... Ay, Dios. Esto de por acá es el excedente del productor, ¿sí? Y el problema es que si esto fuera una competencia perfecta, esto es un mercado. Si esto es un mercado, acá estamos hablando de un orden de magnitud grande y dentro de ese mercado una empresa tendría este precio como curva de la demanda, donde este precio es el precio que coincide con el ingreso medio, que coincide con el ingreso marginal. Y después teníamos una curva de costos marginales y ese punto de ahí era el óptimo para el productor. De modo que en competencia perfecta el precio de mercado no lo fija el productor, sino que es fijado justamente por el equilibrio de todo esto. Entonces, con eso, si extendemos esto a un monopolio, nos encontramos con que ahora el monopolio tiene la curva de demanda, es la misma curva del mercado, ¿sí? Entonces tenemos una empresa tiene la misma curva del mercado. Esa curva lleva a que los ingresos marginales, se puede demostrar matemáticamente esto, pero lleva a que los ingresos marginales son así. De modo que con la curva de costos marginales por acá, el punto donde tiene que producir esta empresa es acá con este precio. Básicamente, si eso funciona así, entonces el excedente del consumidor queda reducido a esto, el excedente del productor queda expresado por esto, y hay una zona de pérdida en la que es irrecuperable, que es este de acá. En ese sentido, sin actuación del gobierno, sin nada, ¿no? Así nomás. Entonces, si acá estas áreas son las máximas posibles, acá esas áreas se ven reducidas, ¿sí? Y hay acá una pequeña pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Hay acá, la concepción de esto es acá, que acá hay gente que está dispuesta a pagar este nivel. Vamos a agrandar un poquitín esto. Acá en esta zona hay gente que está dispuesta a pagar este precio para un valor, para un bien, un servicio que cuesta esto. De modo que desde el punto de vista de la sociedad,
habría que brindarle el bien o el servicio y sería un beneficio para la sociedad porque habría un excedente en este sentido de que eso se traduce en bienestar para la sociedad. Ok, cuando trabaja el monopolio, esta gente queda excluida del mercado. ¿Eh? Esta gente queda excluida del mercado. Entonces, la idea es cómo podemos hacer para que esa gente vuelva a quedar incluida dentro del mercado, ¿no? Entonces, la posibilidad es la siguiente. Esto vendría a ser qué es lo que sucede en competencia perfecta. Ya lo habíamos hablado. Esta es la curva de demanda de la empresa, esta es la curva de costos marginales, etcétera, etcétera. Y esta es la del monopolio que acabamos de ver allí. De modo que donde esta es la curva de demanda del mercado que soporta el monopolio, son los ingresos marginales y donde se cortan los ingresos marginales con los costos marginales es el punto óptimo que mencionábamos recién. Una forma de controlar y de obligar al empresario, a la empresa monopolística, a corregir sus precios y sus cantidades vendidas en el mercado es poner un precio máximo. La idea de esto es poner un precio máximo eh, igual a este que está aquí y que pasa justo por el donde se cortarían. Todo esto es una idealización, ¿no es cierto? Después hay que materializarlo. Donde se cortarían los costos marginales con la curva de demanda, ¿sí? Eso lleva a que la curva de demanda de la empresa ahora sea así y así, y que eso lleva a que la curva de los ingresos marginales sea, vamos a cambiar de color esto, cambiar de color, que la curva de ingresos marginales sea así y así, ¿sí? De modo que el punto de intersección entre los costos marginales y los ingresos marginales termina siendo ese punto. Si eso sucede así, entonces a la empresa le conviene vender estas cantidades a estos precios, que es el precio máximo. ¿Sí? Lo que ha sucedido acá es un aumento de las cantidades vendidas en el mercado y ha habido una reducción del precio en el mercado. Entonces, de esa forma se regula, de cierta manera, el monopolio para tratar de vuelta de lograr que este excedente del consumidor sea completo, entre comillas, y que no le falte ninguna parte como veíamos en el otro dibujito. ¿Eh? Esa es la primera forma, es entonces por medio del control de precios. La otra forma es cobrar un impuesto global, medido, digamos, a la empresa, que a la empresa a recalcular sus costos. Entonces funcionaría esto como un costo fijo, ¿sí? Y ese costo fijo lo único que hace es sumar a los costos promedio, pero la curva de costos marginales queda igual como está. Lo único que cambiaría acá, la única desventaja perdón, lo único que cambiaría acá es que los costos marginales cortan a los ingresos marginales en el mismo punto, o sea, no hay cambios de ese estilo, pero sí venden al mismo precio, pero lo único que sucede es que la ganancia, que es la diferencia entre el precio vendido y los costos, ahora se ve reducida, porque los costos ahora están marcados por este nivel. ¿Sí? Entonces acá tenemos precio igual a costos, y entonces ahí, en ese sentido, la empresa tendría ganancias ceros o ganancias adicionales ceros. Solamente tiene como ganancias las que están contabilizadas dentro de los costos, que son el pago de, de capital y todo eso.
como dueños de la empresa. La otra forma es establecer un impuesto por unidad, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que se corre la curva de costos. Fíjense, volvamos a la transparencia anterior, la curva de costos fijos medios es una hipérbola así. De modo que esta diferencia en vertical se va achicando, porque es esta diferencia en vertical acá, se va achicando y va siendo cada vez más chiquitita. Esa situación está cambiada acá porque ahora cobra un impuesto por unidad. De modo que la diferencia en vertical acá es la misma para todas las curvas, para las dos curvas en cualquier punto. ¿Ok? En ese sentido, entonces, lo que hace es modificarse todas las curvas de costos y ahora sucede que hay una nueva intersección respecto a los ingresos marginales que está puesto acá. ¿Qué obliga al productor con esto? ¿Cómo se obliga al productor con esto? Bueno, lo que se obliga es a cambiarle la estructura de costos de modo que tenga que producir menos y que además, bueno, en este caso particular de este ejemplo, de esta bibliografía, hay una pérdida, digamos, porque los costos son mayores que los ingresos, ¿no? Recordemos que esta es la curva de precios cobrados y, bueno, el costo está por arriba. Pero bueno, es un ejemplito de esta bibliografía. Eh, lo cierto es que acá hay una reducción de la cantidad de personas en el mercado y hay un aumento del precio en el mercado. Lo único que ganamos es que la empresa no gane tanto, o al menos que no gane nada, o al menos que incluso incurra en pérdidas. Obviamente eso no va a durar mucho porque la empresa se va a ir. ¿Sí? Entonces, como resumen, para un monopolio genérico de cualquier tipo de bien o de servicio, la idea es poner o un precio máximo o limitando las ganancias a través de un impuesto, o sea que más allá de que bueno, perdón, vuelvo un poquitín hacia atrás. Poniendo un precio máximo o una tarifa máxima, eso obligaría a la empresa a bajar los precios, porque el precio ya está fijado como un máximo, y aumentar la cantidad de productos vendidos. Por otro lado, si recurrimos a un impuesto, lo único que logramos es o mantener la misma cantidad de personas que consumen o incluso hasta reducirla con aumentos de precios y cosas por el estilo, porque se está fijando, se está poniendo el énfasis en las ganancias. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si extendemos esto a un servicio público o como es el caso de transporte? Bien, ¿qué pasa si extendemos esto a un servicio público como en el caso del transporte? Bueno, básicamente se genera la situación esto de que hay que regular los mercados porque, bueno, existen situaciones donde los mercados no funcionan de manera competitiva. Por allí hay un ejercicio que planteado que habla de el efecto de la competencia perfecta como eficiencia. Eh, no vamos a hablar más del tema, pero si después lo quieren ver, no es un ejercicio, sino que es una presentación. Está por acá. Eh, no, está más adelante. Ya lo vemos más adelante, pero no importa. Dejémoslo ahí. Entonces, la idea es por qué se genera este problema de la regulación. Bueno, existen mercados que se alejan de lo deseable y en ese accionar genera algunos problemas, como por ejemplo discriminación para con los usuarios,
cobros de precios excesivos y accionarios de ese estilo. Lo cierto es que las agencias reguladoras surgen como una necesidad de hacer más efectiva la intervención del gobierno. Bueno, la idea es que uno podría recurrir a una ley y decir, bueno, sobre la base de esta ley, este monopolio, así, así, así. Bueno, pero entre que se hace la ley, se gestiona, se protocoliza y se regula y todo eso, pasa un tiempo que a la larga termina siendo demasiado para el accionar que se requiere en la regulación del monopolio, ¿no? Entonces, en ese sentido, las agencias administrativas de regulación surgen como un elemento que permite, si se quiere, desarrollar este, resoluciones y acciones más directas sobre los regulados, ¿no es cierto? Por otro lado, es cierto que una agencia reguladora necesita de especialistas, no cualquiera, digamos, no podemos armar una agencia reguladora con gente o profesionales del común, sino que necesita capacitarse en algunas áreas específicas. Por ejemplo, hay profesionales capacitados en tarifas de la energía eléctrica, profesionales capacitados en las tarifas de transporte, bueno, todo eso, ¿no? Y entonces el caso es que estas agencias administrativas permitirían entonces contratar especialistas y entrenarlos, llegado el caso, ¿no? Y bueno, de hecho, ya hablaba recién de la emisión de resoluciones más expeditivas para el manejo de la situación respecto del mercado, ¿no? Y bueno, las primeras agencias surgieron en aquel entonces con las actividades ferroviarias, en donde había cierta discriminación, manipulación de información financiera para con los propietarios de la empresa y cosas por el estilo, de modo que surgieron más o menos en ese entonces. Entonces, desde el punto de vista de la justificación, deberíamos decir entonces que la regulación está fundada en tratar de lograr una protección a los consumidores contra los abusos de los monopolios, protección de los productores contra algunas competencias destructivas, llegado el caso. Si hay alguna externalidad, tratar de evitarla o de minimizarla o de componerla. Eh, Mantener la garantía sobre el derecho de propiedad de los accionistas y justamente asegurar la viabilidad económica de los servicios, porque si no, a la larga, ninguna empresa va a trabajar a pérdida y nos vamos a quedar sin servicios. Existen dos teorías acerca de por qué es necesario generar una regulación. La primera es la teoría del interés público, en donde, basándose en una visión liberal, se mencionaría que el mercado funciona con la famosa mano invisible de las publicaciones de Adam Smith, en el cual el mercado se autorregularía. Si eso funcionara bien, no habría problema, pero lo cierto es que si ahora introducimos otros criterios, podemos detectar que hay fallas en el mercado, ¿no? Por ejemplo, llamémosle, ¿es bueno que existan los monopolios? Bueno, si existen los monopolios, existen, punto. En alguna oportunidad nuestro presidente dijo algo por el estilo, ¿no es cierto? O sea, no son malos de por sí, ¿no? Ahora, si ponemos otro criterio en donde queremos lograr la eficiencia del mercado, tendríamos que cobrar tarifas de primera preferencia, las first best. En el caso de los monopolios eso no se lograría. Entonces, en ese sentido, se generaría una falla en el mercado que, bajo este otro criterio, habría que regularla, ¿no? De esa manera, la idea es tratar de maximizar el bienestar social y proteger a los consumidores. La otra teoría dice que en realidad
esa teoría se llamaría teoría del interés público, si se quiere, en donde trataríamos de justamente corregir las fallas del mercado en pos del interés público. Y por el otro lado tenemos la teoría de los grupos de interés, en donde, bueno, hay distintos grupos dentro de la sociedad que tratan de mantener sus propios intereses, ¿no es cierto? Entonces, eh, en ese sentido, estos distintos grupos, por un lado estarían los prestadores, por otro lado, en una visión muy simplista, por un lado estarían los prestadores y por el otro lado estarían los consumidores, que tienen intereses encontrados, ¿sí? Y entonces tratan estos grupos de accionar de alguna manera para lograr que las decisiones del gobierno los beneficien como grupo. Eh, ¿Qué sucede con esto de la regulación? Bueno, a la larga hay algunos economistas que mencionan que a la larga las regulaciones lo que generan son más regulaciones, porque uno ajusta por acá y se desajusta por el otro lado, y ajusta por el otro lado y se desajusta de acá, y entonces terminas haciendo una visión del problema que termina siendo con muchas regulaciones, ¿no? Bueno, esto básicamente es lo que ya hemos hablado muchas veces. En el caso de competencia perfecta, el excedente del consumidor, el excedente del productor, el bienestar de la sociedad y la maximización de ese bienestar en ese punto. ¿Y qué pasa cuando existe un monopolio? En un monopolio tenemos esa parte que es la pérdida del bienestar social, porque se les permite el monopolio fijar unilateralmente los precios. Para que eso no sea así, lo que hay que hacer es justamente regularlo y tratar de que los precios no sean perjudiciales para los consumidores. Entonces tenemos que distinguir entre monopolios naturales y legales, si se quiere, pero bueno, a la larga terminan siendo monopolios en sí mismos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que los monopolios naturales se generan por un problema de industrias que usan intensivamente el capital. Eso genera costos fijos elevados, y esos costos fijos elevados generan una curva de costos medios que termina siendo monótonamente decreciente, como está ahí, ¿sí? En el grafiquito. Eso hace que sería ideal que se produzca la mayor cantidad posible. Eh, Esa situación genera lo que se llama economías de escala, es decir, cuando la mejor opción para el empresario es producir lo máximo posible. Si se produjera un poquito menos, eso tendría un reflejo directamente en los costos, y el empresario, digamos, tratando de cubrir sus costos medios, tendría que aumentar los precios, ¿sí? Entonces, es casi inevitable que cuando sucede eso, primero por algunas cuestiones, llamémosle, de imposibilidad física. Por ejemplo, no tiene sentido o es casi imposible. Dame un segundito, por favor, que vamos a apagar esto. No tiene sentido y es casi imposible construir un aeropuerto al lado de otro. Digamos, no tiene sentido, esa competencia no tendría lugar, ¿no? Entonces, en un aeropuerto en cierta región mantiene ciertas condiciones de monopolio, y además eso se da por justamente un uso intensivo del capital, ¿sí? Eh, Esas son las condiciones, llamémosle, imposibilidades físicas, llamémosle, ¿no? No vale la pena poner un aeropuerto al lado de otro, básicamente. Pero además, aún pudiendo, el uso intensivo de capital hace que no sea viable entrar a competir con una empresa que tiene un uso intensivo de capital, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría
si hay varias empresas. Bueno, si en lugar de una empresa hay muchas, cada empresa tiene que tener una infraestructura igual, ¿sí? Además, atendería solamente a una parte del mercado, entonces cada una produce la mitad de cubo, entre comillas, para poder cubrir el mercado. Y entonces lo que sucede es que el costo de la empresa original sube, ¿sí? Y se va perdiendo así la eficiencia del sistema, porque la idea es tarifas semejantes a el costo marginal. O sea, a ver, vamos de vuelta. Siempre es el mismo gráfico, pero vale la pena repetirlo. Decíamos que en un mercado donde esta es la demanda de viajes y donde los costos medios hacen así, y donde los costos marginales eran así, este vendría a ser C. Este punto vendría a ser la tarifa de primera preferencia, pero no cubre los costos porque en ese nivel es donde se empiezan a cubrir los costos. Vamos a hacerlo de vuelta porque quedó medio feo. La cosa es así. Tenemos aquí, tenemos los costos medios, tenemos aquí los costos marginales y tenemos aquí la curva de demanda. Si eso fuera así, este punto es el que se llamaría de primera preferencia porque hace que el excedente del consumidor sea máximo y el excedente del productor termina siendo nulo. Pero este punto es el punto que permitiría cubrir los costos, ¿sí? Entonces, para tratar de llegar a que estos dos puntos sean lo más cercano posible, no vale la pena producir acá porque acá están muy diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente tratar de producir lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge un monopolio natural. Y después tenemos los monopolios legales, que básicamente son los gobiernos los que tratan de mantener determinadas sectores bajo esta forma de monopolios legales por diversos motivos, ¿no es cierto? Por utilidad pública, por soberanía nacional o por lo que fuera. Lo cierto es que a la larga hay mucha bibliografía que dice que el resultado económico o las eficiencias de empresas operadas por el Estado termina siendo incierto, ¿no es cierto? Porque escapan al accionar propio de las empresas privadas que se verían manejadas por esta mano invisible. Eh, Simplemente para recordar, el concepto de la famosa mano invisible es que cada uno operando egoístamente para tratar de lograr el máximo bienestar propio, sean productores, sean consumidores, genera un estado de equilibrio que beneficia a todos, básicamente. Y es como que una mano invisible va guiando a la gente a lograr ese equilibrio, ¿sí? Actuando de forma egoísta, cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Las empresas del Estado no tienen esa finalidad, ¿no es cierto? Sino que no necesariamente buscan maximizar los beneficios o el bienestar asociado a la eficiencia, porque tienen otros criterios, ¿sí? Que tienen que verificarse y presentan ciertos objetivos también contradictorios, en el sentido de que la rentabilidad económica no necesariamente está garantizada siempre y cuando se cumplan ciertos objetivos fiscales, etcétera, etcétera. De modo que, como sea, digamos, las empresas del Estado podrían conformar estos monopolios legales, pero en general termina el mismo Estado otorgando un monopolio a una empresa privada también, ¿no? De modo entonces que, ¿cuáles serían las funciones del regulador en este esquema que hemos estado planteando? Bueno, básicamente, primero, obviamente, es un órgano institucional de gobierno
¿sí? Y que la idea está en el hecho de que se tratan de corregir ineficiencias del mercado o fallas del mercado, ¿no? Eh, lo cierto es que los mercados que tienen esas fallas generalmente son actividades de índole monopólicas o oligopólicas con características de colusión, como hablábamos ayer, ¿no? Entonces, el papel como función del regulador es primero tratar de inducir menores precios, ¿sí? Acá hay una palabra un poco dura que dice disciplina a las empresas. Bueno, tratar de lograr inducir menores precios como una ventaja para el consumidor, establecer estándares de servicio, porque uno podría bajar los precios siempre y cuando cumpla con ciertas eh, garantías del servicio respecto de los consumidores y de última, tratar de fomentar de alguna manera, accionar, no digamos eh, cercanos a la competencia perfecta, pero por lo menos que permita la posibilidad de acceder a un competidor. Y finalmente, también siendo importante, se trata de garantizar de alguna forma la recuperación de los costos de la empresa. Si una empresa no puede recuperar los costos del trabajo que está haciendo, se sale del mercado, así de fácil, ¿no? Entonces nos quedaríamos sin prestador del servicio. Algunos otros objetivos podrían ser tratar de promover el crecimiento de la industria, o, llegado el caso, vigilar aspectos de seguridad, eficiencia, conservación, decíamos en una transparencia anterior, soberanía nacional y cosas por el estilo. Eh, ¿Cuál es el problema del regulador? Bueno, el regulador tiene que tratar de lograr un nivel de precios que se ajuste a lo que hablábamos en clases anteriores respecto a tarifas de primera preferencia y de segunda preferencia. Lo cierto es que las tarifas de primera preferencia en algunos servicios públicos son, digamos, improducentes, particularmente en el transporte, con lo que se buscan lo que son tarifas de segunda preferencia, y tratar de que, más allá de que esas tarifas de segunda preferencia se puedan materializar para que el servicio sea viable desde el punto de vista financiero, bueno, que tampoco sean excesivas, ¿no? Entonces, la idea es tratar de generar costos parecidos o lo más cerca posible del costo marginal, ¿sí? Pero obligar a alguien a trabajar al costo marginal genera problemas financieros que no alcanzan a cubrir los costos medios. Entonces, ese problema se ve reflejado, si se quiere, en diversos aspectos del accionar del regulador, y el primero de ellos vendría a ser el problema de la información asimétrica. Bueno, ¿cómo es esto? Voy a dibujar acá arriba, aunque quede muy feo y muy desprolijo. Nosotros decimos, guácale. Nosotros decimos, bueno, si esta fuera la demanda y esta fuera la curva de costo y estos fueran los costos marginales, acá tendríamos que definir, bueno, todo eso es imposible de conocer por parte del regulador. No lo conoce ni siquiera la misma empresa, digamos, lo conoce de forma bastante rudimentaria, si se quiere. Estamos trabajando con idealizaciones, ¿sí? Lo cierto es que a la hora de fijar tarifas se utilizan otros métodos, como el método del costo plus, el método bueno, tratar de lograr el ingreso, la relación ingreso-beneficio máximo y eso que hablábamos en clases pasadas, pero lo cierto es que el regulador no conoce los costos de la empresa. Se le puede, entre comillas, obligar a que presente los costos de la empresa y tratar de trabajar sobre eso, pero no deja de ser cierta forma de información
asimétrica por parte del regulado y de la empresa, perdón, el regulado es la empresa regulada y el regulador. Denme un segundito. Ok, me estoy presentando bien. Entonces, el otro problema es el costo de la transacción, o sea, toda la cuestión de regular es seguir sumando costos a un problema que ya tiene sus costos de por sí. Este, esos costos, imagínense, es un regulador, es una oficina del gobierno que necesita presupuesto, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, allí hay que generar un marco legal para el funcionamiento del regulador, hay que generar un equipo profesional y técnico para que pueda llegar a generar el funcionamiento, hay que generar monitoreos que a la larga terminan generando costos recurrentes y cosas por el estilo. Y el otro problema son restricciones políticas y administrativas, que en realidad, dado que el regulador trabaja en el marco de justamente un marco legal, o sea, que el regulador trabaja dentro de un marco legal, bueno, tiene ciertas atribuciones limitadas, hay alguna imposibilidad respecto de aplicar algunos instrumentos, tiene que cumplir con ciertos procedimientos administrativos. Bueno, todo eso hace que el regulador tenga, no digo las manos atadas, pero en cierta manera tiene algunas de sus capacidades podrían verse limitadas, ¿no? Entonces, en ese marco es que el que tiene que actuar el regulador. Esto es lo mismo que le veníamos hablando antes. Y algunos enfoques de la regulación se pueden mencionar en estas 4 grandes categorías, que son, por un lado, la regulación del costo del servicio, que básicamente lo que hace la regulación por el costo del servicio es fijarle una rentabilidad a la empresa. Esa rentabilidad está basada en rentabilidad sobre el capital. Luego tenemos una segunda forma que es regulación por incentivo, en donde trata de vincular la tarifa a el desempeño de las empresas y ya lo vamos a ver, pero genera formas de escalas de tarifa que pueden ser cambiantes y que dependiendo del desempeño de la empresa tendrán tarifas más altas o más bajas. Luego tenemos la situación de la regulación por precios tope o price caps, que limita las tarifas máximas globales y que esas tarifas, si bien son un techo, el regulado puede fijar tarifas por debajo, pero nada, son un precio tope. Y finalmente tenemos la regulación por referencias, que tiene el nombre técnico de Yardstick Regulation en inglés, que básicamente establece ciertos controles y parámetros de comparación de la empresa con algunos elementos de otros mercados, ¿sí? O de otra empresa dentro del mercado que pueda servir como referencia, ¿no? Y todo eso está condicionado por lo que se llama el periodo regulatorio. El periodo regulatorio, fíjense que aquí hay que fijar por ejemplo, acá limitemos y hagamos un esquema de tarifas, etcétera, etcétera. Bueno, pero revisémoslo dentro de 2 años o 3 años porque si no, esto no funciona. O la empresa, las tarifas, ya sea por el mínimo cambio de la inflación, por mayor productividad, por lo que fuera, pueden quedar desactualizadas. Entonces necesitan hacer toda una revisión. Esa revisión se hace aún en momentos de estabilidad, se hace a través de un periodo que es el periodo regulatorio, ¿no? Entonces, hay un periodo de revisión, ¿sí? Esa revisión puede pedirla a la empresa que le revisen las tarifas o puede pedirla un grupo de interés o puede estar predeterminado por el marco legal, si se quiere, ¿no?
Y los objetivos de esta revisión que se hace periódicamente es corregir posibles desviaciones que pudieran llegar a estar generando ganancias o pérdidas extraordinarias a las empresas o que pueden estar generando mayores precios para los consumidores y perjudicando a los consumidores, básicamente. De hecho, entonces, la idea es que si se puede, en ese marco, tratar de trasladar a los usuarios alguna de esas ganancias generando cambios en las tarifas. La duración del periodo regulatorio tiene también algunas implicancias sobre las cuestiones económicas de las empresas, porque básicamente las empresas siempre tratan de generar mejoras en la producción para lograr reducciones de costos. No siempre una reducción de costos es un mayor beneficio. Ya hablábamos de eso, el mayor beneficio es cuando el ingreso marginal interseca el costo marginal, pero eso no implica que los costos sean los mínimos posibles. Pero entre todas las cosas que hemos hablado, bueno, las empresas pueden tener un accionar que se predisponga a lograr mejoras en productividad, mejoras en los costos y cosas por el estilo. Si tomamos un periodo de regulación relativamente grande, largo, el hecho de fijar tarifas en ese entorno regulatorio permitiría a la empresa ir logrando cada vez mayores eficiencias, de modo de ir obteniendo cada vez mayores ganancias, beneficios, porque los costos son cada vez menores o la productividad ayuda a que los costos sean cada vez menores y la diferencia con la tarifa es cada vez más grande. ¿Sí? Y al revés, si tomamos periodos regulatorios muy cortitos, hay un beneficio para los usuarios porque la tarifa se ve reflejada con los posibles beneficios, no beneficios, sino las posibles mejoras que hayan introducido las empresas. Entonces lo que sucede ahí es que la tarifa se va a ver revisada de un periodo al otro con la idea de que ante periodos no inflacionarios se vaya reduciendo en virtud de que hay una mayor eficiencia de producción por parte de las empresas, ¿no? Y el problema es que periodos muy cortitos también tienen mayores costos de monitoreo, porque para hacer estos, esta regulación es necesario revisar audiencias públicas, estudios de costos y todo eso que llevan tiempo, dinero, ¿no es cierto? Entonces termina siendo un elemento costoso el hecho de reducir los periodos de regulación. Bueno, la primera forma que habíamos visto o hablado era la regulación por el costo del servicio, ¿no es cierto? En donde la idea es tratar de fijar una tasa de rendimiento de las empresas, capital invertido, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está fija la tarifa diciendo que, bueno, que si el capital invertido es una cantidad fija, eh, la tasa de rendimiento es una cantidad fija y bueno, la tarifa se ve reflejada en la cantidad de bienes que vendan en ese sentido, ¿no es cierto? De hecho, el proceso de fijación de las tarifas se hace mediante audiencias públicas y obviamente aparecen las empresas, los consumidores, los reguladores y donde se exponen los puntos de vista y se llegan a un acuerdo o no, digamos, pero por lo menos se hace una exposición de los diferentes puntos de vista y de ahí se fijan las tarifas que se mantienen vigentes hasta una nueva revisión, hasta que se cumpla de vuelta el periodo regulatorio. ¿Sí? De hecho, puede ser que aparezcan tarifas indexadas y todo eso, pero el procedimiento es ese de fijar audiencias públicas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, no el problema, perdón, el problema viene en la transparencia siguiente, pero acá, mencionando algunas características de este sistema, tendríamos que decir que primero aseguran una rentabilidad preestablecida,
¿sí? Que de alguna manera reduce para la empresa la incertidumbre y, bueno, los costos de financiamiento, ¿no? De hecho, es relativamente flexible por el hecho de que con cada periodo de regulación se puede cambiar directamente los precios y las condiciones del mercado que afectan a estos precios. De hecho, como se realiza a través de audiencias públicas y se supone que hay distintos grupos intervinientes, la idea es que se reduzca el problema de la información asimétrica, ¿no es cierto? Y bueno, si el proceso se hace en forma muy seguida, se incurren en costos adicionales, o sea que el proceso termina siendo largo y costoso como una desventaja, y de hecho es un esquema que es opuesto a los incentivos en la mejora de la productividad o la eficiencia y tiene pocos incentivos para la innovación. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a mejorar si tenemos una rentabilidad fija sobre el capital, ¿no? Entonces el problema que genera esto es un fenómeno que es visualizado como el efecto de Average-Johnson, ¿sí? Aquí arriba, ¿dónde estás? Acá. ¿Sí? Que dice que, bueno, en el proceso de la regulación se hace una revisión de los costos históricos para el periodo anterior, se determina los activos de la empresa y eso constituye una base para fijar la rentabilidad y entonces se determina la depreciación de las inversiones, se eliminan costos injustificados o imprudentes de estos costos históricos y se establece una tasa de rentabilidad razonable, ¿no? Entonces, bueno, eso presenta algunos interrogantes, o sea, o responde a algunos interrogantes que son, bueno, ¿cuáles son los costos aceptables? ¿Cómo medir los activos? ¿Cómo estimar el costo de capital para poder establecer una tasa de rentabilidad? Y cosas por el estilo. Y en una segunda etapa, se establece quiénes son los que van a pagar, ¿no es cierto? Y cuáles son los costos que van a terminar pagando estos usuarios y por la diferencia sacaríamos la tarifa. Y eso implica también conocer la demanda en un futuro, por lo menos dentro del periodo de regulación, si hay posibilidades de subsidios cruzados o discriminación de precios y cosas por el estilo. Entonces, Average Johnson se dieron cuenta de que si el retorno permitido está basado en la cantidad de activos que tiene la empresa, que es lo que se llama la base para calcular la rentabilidad, ¿sí? La idea es que la empresa va a tratar de generar activos cada vez más elevados, entonces va a hacer una inversión para poder llegar a tener capital suficiente para que la rentabilidad sobre el capital le dé cada vez más dinero, básicamente, ¿no es cierto? Ese fenómeno, bueno, plantearon un modelo matemático por aquí, ¿no? En donde dice que si pi fuera las ganancias, R fueran los ingresos que dependen del capital, porque hay una tasa, acá dice de capital y de mano de obra, pero básicamente de los activos, ¿sí? En el que esto está fijado como una tasa de rentabilidad sobre los activos, y los costos, estos son los ingresos vendrían a ser estos de acá, y los costos vendrían a ser el pago del uso de la mano de obra y el pago del uso del capital. ¿Sí? De hecho, si quisiéramos calcular la ganancia, lo que tenemos que hacer, perdón, la ganancia no, la rentabilidad sobre el capital, lo que tenemos que hacer acá es dividir por el capital, pi dividido el capital, termina generando la rentabilidad en función del capital y termina en una expresión de este estilo, ¿no? Entonces, lo que dice es que, bueno, la rentabilidad propuesta termina siendo mayor
que la tasa de rendimiento no la tasa de rendimiento, perdón, la tasa de costo del capital, ¿sí? Y bueno, lo que está mencionando aquí es que sobre esta base, cuando se aumenta el capital, termina aumentándose los ingresos y bueno, genera este fenómeno que habíamos hablado recién de empresas monopólicas sobredimensionadas en cuanto al capital. La regulación por incentivos también se llama sliding scale, que es vendría a ser como escalas variables, ¿no es cierto? Genera un fenómeno que es el siguiente, ¿no es cierto? Cuando los precios, al revés, perdón, se fija una tasa de rentabilidad y si esa tasa de rentabilidad rebasa cierto nivel permitido, se produce una reducción automática de las tarifas, ¿sí? Y al revés, bueno, ese ajuste de tarifas implica que si tenemos una rentabilidad elevada, los precios se reducen, de modo que parte de la ganancia se transfiere a los usuarios, que es lo que dice aquí, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos el fenómeno inverso. ¿Qué pasa si la empresa no logra una rentabilidad prefijada? Bueno, en ese sentido, lo que sucede es que los precios aumentan, de modo que parte de las pérdidas de la empresa es transferida a los usuarios. En ese sentido, se generan estos incentivos para eh, lograr algún otro tipo de ganancia por otras circunstancias, como por ejemplo ahorros de combustible, costos de nueva infraestructura, aprovechamiento eficiente de la capacidad, que vendría a ser un aumento de la productividad y todo eso. Y además puede generar incluso ajustes automáticos de modo de lograr que el periodo de regulación contenga posibilidades de actuación automática en ese sentido, ¿no? Entonces, este tipo de regulación genera utilidades según la eficiencia en el desempeño, genera periodos fijos para revisión, o sea, antes en la forma de regulación que veíamos anteriormente, que era por regulación por costo, eh, el periodo regulatorio lo fijaban los grupos de interés, la empresa y así, ¿no? Bueno, acá se fijan generalmente los periodos y se establecen, y eso genera un menor costo regulatorio porque todo el proceso se hace más espaciado, pero también permite a las empresas lograr algún tipo de beneficio porque están manejando el problema de la información asimétrica, ¿sí? Este, para tratar de lograr una mayor ganancia a través de los incentivos, ¿no? Básicamente, digamos, los problemas que puede llegar a tener como debilidades son que primero no consideran los efectos de la inflación, sino que los incentivos son sobre ganancias en eficiencia y en productividad. Por los incentivos podrían ser superados por las ganancias o las pérdidas que llega un momento que pueden estar fuera de control, ¿no es cierto? Entonces, los incentivos se quedan cortos, la forma de decir. De hecho, a la larga, el comportamiento de las empresas termina siendo poco eficiente porque este, también tiene un efecto sobre la base de activos, ¿sí? Para tratar de compensar los cambios en la tasa de retorno. O sea, eh, se establece una tasa de retorno. Si la tasa de retorno real supera esa tasa de retorno, se le bajan los precios. Si la tasa de retorno no llega a esa tasa de retorno especificada, se suben los precios, pero todo es en función de los activos de la empresa, ¿no? De modo que pasa esto también, el problema de los activos.
Y por otro lado, las fluctuaciones en las tarifas no tienen en cuenta el problema de la elasticidad de la demanda. Hablábamos días pasados en el curso del concepto de elasticidad y que la elasticidad también está fijada, perdón, que la elasticidad particularmente la elasticidad demanda-precio, eh, establece la forma de reaccionar de los consumidores respecto a cambios en los precios. Particularmente, algunas formas de transporte, como el transporte público, termina siendo eh, poco elástica en el sentido de que cambian los precios y la gente sigue viajando en ómnibus, pero debería, digamos, tampoco lo podemos dejar prefijado de antemano, ¿no? Es una idea. Otra forma es la regulación por precios tope, ¿no es cierto? Donde se fija una tarifa como tope. Veíamos ayer, por ejemplo, las minutas de costo para fijar las tarifas de la región metropolitana de Buenos Aires y del transporte interurbano en Córdoba. Eh, y bueno, eso permitía fijar una tarifa típica, llamémosle, y con eso establecer un tope para las empresas. Las empresas pueden tomarla a esa tarifa o ofrecer servicios a tarifas menores, ¿no es cierto? Lo cierto es que esto termina siendo un límite o un tope, obviamente. Y básicamente, generalmente digamos, también en forma periódica se toma una forma de calcular ese techo de manera que se puedan contemplar cambios en los costos de los insumos. Y bueno, de hecho, en las minutas que veíamos ayer de los interurbanos en Córdoba y de las líneas de transporte en la región metropolitana de Buenos Aires, eh, esa minuta se revisa en forma periódica, ¿no es cierto? Entonces, eso establece la tarifa en un momento determinado, empieza a regir a partir de ese momento y luego en algún momento se revisa a pedido también de los grupos de interés que estén afectados, ¿no? Básicamente, no necesariamente utiliza información contable o no, sino que se fija una tarifa de antemano y después se va modificando la tarifa. Esa modificación puede ser tan sencilla como impactarla por un aumento de la inflación o puede revisarse la minuta completa de costos, por ejemplo, ¿sí? Y básicamente requiere que se conozcan las condiciones del costo y de la demanda. ¿Por qué? Porque si se pone un techo muy alto, se establece que las empresas pueden trabajar con la tarifa que prefieran y eso deja al monopolio como no regulado, ¿sí? Y si se pone un techo muy bajo, corre riesgo la rentabilidad de la empresa y que la empresa se salga del sistema y obviamente no tengamos servicios viables, ¿sí? Y bueno, como características, trata de fijar la utilidad según la eficiencia del desempeño, en el sentido de que se fijan los costos y sobre la base de los costos se establece la tarifa con una ganancia establecida. Por ejemplo, en la minuta de costos de ayer del transporte urbano, perdón, del transporte interurbano en Córdoba, el beneficio era un porcentaje fijo que se estaba puesto como uno de los 19 ítems que estábamos considerando, ¿no? Bueno, y de hecho tiene cierta flexibilidad, o bueno, no necesariamente requiere de información contable de la empresa, tiene cierta flexibilidad. A ver, la minuta de costos que veíamos ayer termina siendo como una canasta de precios del INDEC, básicamente. Eh, el índice de precio al consumidor se mide de la misma manera,
tomando una canasta y poniéndole precios en un momento establecido de tiempo, ¿sí? Bueno, y tiene periodos fijos cada 3 o 5 años y de hecho es más simple de implementar. Lo cierto es que tiene un problema respecto de la información asimétrica porque uno está estableciendo tarifas sobre condiciones que no necesariamente son las contables propias de la empresa, ¿sí? Y la forma de aplicar en general termina siendo a través de una forma de este estilo, en donde la tarifa nueva termina siendo calculada sobre la tarifa que está vigente y a la cual se le suma un coeficiente de aplicación, de variación de la tarifa, que puede ser, por ejemplo, el índice de precios, ¿sí? Eh, o una minuta de costos, y se le puede llegar a implementar aquí un valor X, que es un cambio en la productividad. Bueno, obviamente eso genera una transferencia por parte del productor a el consumidor, en el sentido de que, digamos, hay como que el cambio en la tarifa no solamente refleja el cambio en los costos, sino que es aún menor. Y eso produce tarifas menores de lo que serían, entre comillas, factibles si se aplicaran estrictamente las minutas de costo, ¿no es cierto? Bueno, la metodología es relativamente sencilla. Básicamente hay que establecer una tarifa en un momento dado de tiempo y a partir de allí se modifica a través de cambios en los índices de precio y de la productividad, ¿sí? Y bueno, básicamente en el largo tiempo dependerá también de cómo funciona el problema de las tarifas iniciales. O sea, hay que fijar una tarifa inicial razonable, porque todo eso depende de las tarifas iniciales, y que el índice de precio refleje las variaciones en los costos de los insumos de manera razonable y que además las condiciones de productividad reflejen la potencial mejora por parte de la empresa sin quitarle rentabilidad de manera que salga del sistema, pero también permitiendo cierta transferencia a los usuarios, ¿no? Bueno, ya decíamos, bueno, la aplicación de la metodología es sencilla, está este factor de eficiencia que incentiva a tratar de lograr cada vez más eficiencias, ya que solamente se pueden alcanzar cambios en la utilidad siempre que se produzcan reducciones de costos en el periodo de regulación. ¿Por qué? Porque en la próxima revisión seguramente le van a bajar la tarifa. O sea, en un periodo X tenemos una tarifa dada. En el periodo siguiente tendremos la tarifa modificada por la inflación muy rápidamente, menos un pequeño plus por mayor eficiencia. Entre todo ese periodo tenemos una tarifa fija y si como empresa puedo yo lograr reducir los costos en ese periodo, voy a tener mayores utilidades, por lo menos durante ese periodo. ¿Sí? Eh, bueno, de hecho, se trata de incrementar las ventas y básicamente es una regulación eficiente para mercados en etapa de desarrollo, dice por ahí, ¿sí? La última es la regulación por comparación. Bueno, acá establece algunas condiciones para el factor X, que básicamente la idea es que las empresas traten de realizar esfuerzos para mejorar la eficiencia, ¿no es cierto? Y de alguna forma trasladar parte de esas ganancias a los usuarios. Lo cierto es que a la larga podría ser de varias maneras la definición de cómo se establece este factor X. Por lo pronto puede ser un valor arbitrario,
obviamente todo esto tiene que tener un acuerdo de audiencias públicas, los grupos de interés, etcétera, etcétera. Por otro lado, puede estar basado en predicciones de cambios en la productividad, ¿sí? Básicamente hay que tener un conocimiento muy profundo del posible futuro de los costos de los insumos y todo eso. Puede ser tratar de orientarse a tratar de determinar una eficiencia general en el largo plazo, o de hecho puede ser basado en cada empresa y sobre la información de los costos de la empresa más eficiente, algo que se llama benchmarking, ¿no? Bien, y por último tenemos esto de la regulación por referencias, en el cual tendríamos que pensar en la empresa que está siendo regulada sobre la base de comparación con algunos parámetros que son exógenos al mercado, ¿no? Entonces, esos parámetros pueden ser mercados competitivos, parámetros de referencias o con bienes sustitutos o con servicios sustitutos, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es que si bien no se tiene un mercado desarrollado, ¿no? Todo el problema es todavía incipiente como prestación del servicio público. La idea es tratar de compararlo con algo que tengamos a la mano y que nos pueda servir de parámetro, ¿sí? Básicamente refleja las condiciones competitivas en el mercado que se ha tomado de referencia para fijar los parámetros. Tiene relativamente bajo costo regulatorio, ¿sí? Entonces uno le puede poner a las empresas del mercado regulado, le puede decir, bueno, vamos a tomar mercados de servicio, perdón, parámetros de servicio público de otro mercado que vamos a tomar de referencia, y eso hace que el costo regulatorio sea relativamente más bajo. Lo cierto es que no es tan fácil porque hay que considerar que tiene que haber cierta homogeneidad entre los dos mercados que estamos comparando, si no, no tiene sentido, ¿sí? Por supuesto que existen situaciones coyunturales que hay que considerar y, de hecho, bueno, cuando las referencias sean apropiadas. En definitiva, tenemos, para finalizar entonces, que una regulación eficaz trataría de promover un desarrollo eficiente de las actividades. Ese desarrollo eficiente de las actividades es para proteger a los usuarios, ¿sí? O para fomentar el desarrollo económico en general con nuevos participantes en el mercado, o para lograr ciertas condiciones del servicio público que logre mayor cobertura o cosas por el estilo. Lo cierto es que para que esto sea justamente algo factible, el sistema de regulación tiene que ser creíble. O sea, las empresas deben tener confianza en el mercado, en el marco legal y en el regulador, de manera que los ingresos no sean tan volátiles, ¿no es cierto? Y la empresa pueda tener cierta predecibilidad del futuro acerca de su posible desempeño y las ganancias. De la otra necesidad es que el sistema de regulación, hay algunos que son más beneficiosos que otros, pero si se trata de vincular los ingresos con los costos, son menos propensos al oportunismo por parte de las empresas. Pero como desventaja, el hecho de fijar los ingresos a los costos crea pocos incentivos para que la empresa mejore. ¿Por qué? Porque, total, si yo ya tengo los costos, los ingresos están totalmente ligados a los costos, yo no necesito bajar los costos, ¿sí? Y por último, tiene que ser, la regulación tiene que ser suficientemente flexible para fomentar la eficiencia, básicamente, y tratar de reducir los costos imprudentes, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la regulación? Bueno, un problema bastante presente de la regulación es la captura del regulador.
Se llama captura del regulador cuando justamente la empresa regulada trata de alguna manera de beneficiarse con el accionar del regulador a cambio de algún tipo, llamémosle, de beneficio. Bueno, empecemos por los sobornos. Obviamente, uno le puede pagar su soborno al regulador para que fije tarifas de alguna manera y no de otra. Bueno, obviamente son ilegales, no habría mucho que decir. Luego está el problema de que en la empresa regulada se puede llegar a ofrecer algún tipo de beneficios para personal cercano al regulador y no necesariamente dentro del regulador. Obviamente también no es ético. Ninguna de estas capturas de reguladores es ética si se quiere, ¿no? Tratar de fomentar relaciones personales para propiciar un trato amable, ¿sí? De hecho, tratar de abstener las empresas, a ver, la relación entre las empresas y el organismo regulador tiene cierta visibilidad pública, si se quiere, ¿no? Entonces, de alguna manera las empresas podrían dejar de criticar públicamente para tratar de mejorar la imagen pública del regulador, digamos, ¿no? Bueno, no sé cómo es por ejemplo, la verdad que nunca digamos, no he participado en Buenos Aires, y mucho menos en Uruguay, si está Martín ahora conectado, pero, por ejemplo, acá en Córdoba, siempre los empresarios de transportes son unos llorones y critican públicamente que siempre tienen... Por acá estoy. Sí. Sí, A ver, sí, es algo. Apaguen las grabaciones, por favor. Este, es algo genérico en el tema del transporte. También sí, pasa en sí, el sí. transporte de carga, en el transporte de pasajeros. Acá, por ejemplo, también yo iba a hacer un aporte un poquito antes con el tema de los. Acá las empresas que también tienen los monopolios, también reciben igual en el tema del transporte subsidios, ¿no? Porque hay líneas que Ah, no, también, sí, sí, de sí, otra sí, manera no habría forma de que subsistan. sí, Y sí. también hay subsidios pensando hoy en día con el tema del desarrollo energético y esos avances, que acá, por ejemplo, por decir un ejemplo, salió un informe hace poquito, de las empresas que recibieron determinados ingresos, ayudas económicas y esas con el tema de Sí, renovación de flota, y a su sí. vez para que esas flotas también hay una cuota extra para que utilicen el aire acondicionado en los vehículos. Y salió un Ah, informe que solo el 70%, que solo el 30% estaba utilizando el aire acondicionado el aire por las acondicionado. mismas quejas de los usuarios, Claro. referente a las encuestas y eso. Entonces, es complicado. Si acá dos por tres también, el tema de los paros y todas esas cosas referente al transporte. Y bueno, es como que también, post pandemia no nos recuperamos jamás. Creo que esto lo había dicho en la otra clase. Post pandemia Sí, que realmente sí. sí, a ver, se puede entender que se vieron afectados todas las líneas, Todas las actividades. determinados recorridos, y bueno, y hay gente que ya optó, no volvió el tema del transporte colectivo y eso de pasajeros, pero es un fenómeno, por lo menos en Sudamérica, no sé mundial porque Sí, no sí, conozco mucho las realidades, de la idiosincrasia referente sí. al transporte. A mí me Pero, pasó hace poquito, este año me sí. tocó ir a Ámsterdam, a la Intertraffic, el evento de la feria de Ajá. transporte. Y bueno, aproveché, que igual ya viene de otros años, pero para nosotros es como cosas cosas nuevas, y que acá yo creo que ni cuando me jubile las voy a ver, de subirme a los autos, a los ómnibus autónomos, que en realidad van sin Claro, chofer, a través de las claro. cámaras, los sensores. Creo que por tema de nuestra idiosincrasia, por lo menos lo que es Argentina y Uruguay, que aparte es muy similar,
no, las veo como inviables que lleguen esas cosas pensando en todo el sector transporte, bueno, en los mismos Sí, funcionarios, los empleados. sí, sí. No es fácil, y el estado de las calles nomás, empezando por el estado de las calles, por lo menos en Argentina. Bueno, pero volviendo al tema este, yo les decía que, digamos, todo este comentario que estábamos haciendo, incluso con la participación de Martín, es, bueno, acá en Córdoba siempre se están criticando de que no les alcanza, no les alcanza, no les alcanza. Bueno, entonces, bueno, quizá en algunos momentos pueden reducir ese tipo de críticas tratando de beneficiar a los órganos reguladores frente a la imagen pública. Y más allá de eso está todo el problema de financiamiento de campañas políticas, financiamiento de grupos de presión, cabildeo, que también es poco, poco ético, pero bueno, funciona también como captura de regulador. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que básicamente la regulación económica es un instrumento esencial para corregir fallas del mercado. Lo cierto es que hay que fomentar un equilibrio que tiene en cuenta distintos tipos de objetivos, entre ellos eficiencia, equidad, sostenibilidad y viabilidad económica, porque en las fallas de mercado algunas de estas pueden estar en crisis, ¿sí? Y si bien existen diversos enfoques, ninguno es perfecto y cada uno tiene algunas ventajas y limitaciones que deben evaluarse en función del sector regulado. Y finalmente, la efectividad depende no solo de los instrumentos técnicos, sino también de la fortaleza institucional del regulador, por esto que veíamos recién acerca de la captura, el marco legal y todo eso, ¿no? Bien, entonces con esto Entonces, terminaríamos. ahí en Córdoba Sí. era ERSA, ¿no? Uno de los que tenía de Uno las de los que empresas más teníamos grandes. era ERSA, ahora ya no está más ERSA. No sé si sigue estando No, está ahí otro que se llama Cibus y Coniferal, y bueno, pero sí, era una empresa grande, sí, 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 sí. Y sí. había también un tema ahí, recuerdo, yo viajaba dos por tres hacia la línea Alta Gracia, de Córdoba a Alta Ajá, Gracia, ajá, conocía Cruz del Eje por ahí, y había un sí. tema también medio pesado con las empresas de transporte, dos por tres salían las noticias de cómo es hasta algún comentario de las mafias, no sé qué era medio delicado el tema ahí por Córdoba con las líneas de Bueno, transporte. acabo de dejar de grabar. Lo cierto es que ya ha pasado esa época, pero no termina la costumbre. Los empresarios de transporte en Córdoba eran en su momento choferes venidos a más, ¿no es cierto? Entonces tenían esa impronta digamos, del manejo de la situación bastante, llamémosle, rudimentaria, no con visión empresaria, sino con visión de obtener ventajas, ¿no es cierto? Eh, y esa visión se ha ido trasladando. Ahora hay empresas diferentes, pero siempre está esa impronta de que es un mercado donde las empresas se mueven de manera poco transparente, digamos, ¿no? Recién ahora están apareciendo empresas que funcionan como empresas y que tienden a ser más eficientes y todo eso, pero y muchos de ellos, bueno, de hecho, mucho tiempo convivían en Córdoba empresas estatales con empresas privadas, ¿no es cierto? Entonces la empresa estatal tenía una relación de choferes a flota mucho más elevada que las empresas privadas, entonces estaba todo ese lío y la tarifa es plana, plana para empresas, plana para recorridos, plana para todo, ¿no? Entonces estaba ese problema también de la rentabilidad y todo eso. Pero bueno, así son No las estaba cosas. tan errado de lo que recordaba entonces. No es raro, no está raro.
Algo que Bueno, pensaba cuando decías que las empresas lloran. sí, Yo hace un tiempo empecé a notar que algunas líneas de colectivo empezaron a poner aire acondicionado acá en Capital Federal. sí, Y lo primero que pensé fue, bueno, la CNRT o la Secretaría de Transporte los obliga a mejorar el servicio poniendo aire acondicionado. Pero después hay otras líneas que no tienen aire acondicionado. Tienen coches más claro, viejos, asientos rotos. Entonces digo, no, no es una imposición, una obligación, porque si no tendrían que tener todas claro, las líneas, coches más nuevos. O sea sí. que esa línea, yo tomo el 39 de Palermo a Constitución, vio que iba a ganar más plata si ponía aires acondicionados que si no los ponía. Eh, Y la verdad que sí, porque la sí. gente, por ejemplo, el tramo Constitución Plaza Italia, hay 3 4 líneas que lo cubren. Entonces dicen, bueno, yo pongo aire acondicionado y doy un mejor servicio, voy a captar más clientes. Entonces lo de llorar, que no les alcanza el subsidio, que Sí. es discutible, coincido. Eh, no, yo le decía, por eso digo, no, en Buenos Aires yo no he tenido mucho, más que lo que veo en las noticias, digamos, pero acá en Córdoba es así, llo- lloran completamente. Bueno, cerrando esto con esto, entre comillas, quedaría cerrado el tema este de las tarifas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para mostrar el problema. Y nada, vamos a hacer un ejercicio. Yo no sé si dejé de compartir la pantalla o no. Sí, no, no, está compartiendo nomás, Sí, todavía. sí, estamos viendo. Entonces, uno de los ejercicios que, digamos, que habíamos quedado, que al final dijimos que lo íbamos a hacer, es este ejercicio. Parece complicado, pero no es fácil. O sea, parece difícil, pero no es fácil. Este, Este ejercicio está en el libro y hay que, digamos, hay que leerlo con cuidado y empezar a detenerse en algunas cuestiones. Entonces vamos a ver cómo se plantea, de última, resolver dos o tres puntos en particular y por lo menos para poder hacer un ejercicio sobre esto de tarifas. Este ejercicio es relativamente más fácil, si se quiere. O bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a empezar con este y después de última mañana retomamos este de acá. Este dice, hay dos líneas, o sea, las líneas de autobús A y B son de una empresa de transporte público que son utilizadas por usuarios cuyas funciones de precios generalizados vienen dados por las expresiones y hay ahí unas expresiones matemáticas, ¿no? Que nos van a servir simplemente después para calcular costos y cosas por el estilo. Lo cierto es que ambas rutas tienen un costo medio del usuario idéntico y siempre igual a 5 unidades por viaje. 5 pesos, ¿no es cierto? Unidades monetarias. El costo del productor está representado por una función que está ahí, que son 2.500 más 2 por QA más 6 por QB, donde los 2.500 son fijos y son conjuntos de ambas líneas, independientemente del nivel que se brinda en el servicio, aunque si no se produce son evitables. Dice, calcule el número de usuarios de cada ruta, los beneficios comerciales y el excedente social si el precio es único e igual a 5 unidades monetarias. Bueno, esto se basa en una transparencia que, digamos, que estaba que veíamos en veces pasadas, en clases pasadas, que es esta de acá. ¿Qué es lo que paga el usuario al viajar? Bueno, acá tenemos, esta línea vendría a ser lo que llamamos el costo generalizado del transporte, ¿sí? Déjenme pensar un poco, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que me está faltando algo en la cabeza porque esta transparencia la usé para explicar alguna otra cosa, pero no me acuerdo por qué. Pero bueno, no importa. Allá vamos. Eh, este vendría a ser la disponibilidad a pagar del usuario. ¿Y qué paga el usuario? El usuario paga el boleto y tiempo, ¿sí? Básicamente. Y el boleto está justificado para pagar el costo de producción. Entonces, viéndolo
tendríamos que si este es el pago de la tarifa o del boleto, ¿sí? El costo de producción está definido acá, que este vendría a ser el costo marginal de producción que surge de justamente tomar el costo de operación y el costo de mantenimiento, y no los costos de la infraestructura, como ya hablábamos anteriormente. Y esto está indicando el valor del precio o tarifa. A ese precio o tarifa se le suma el costo del usuario, que es un costo de tiempo, básicamente. ¿Sí? Un costo de tiempo. Y entonces, como acá dice que el costo del tiempo es común para todos, de 5 pesos por viaje, si se quiere, hay gente que está dispuesta a pagar un poco más y gente que está dispuesta a pagar un poco menos. El más o el menos genera excedente del consumidor diferenciales, ¿no? Entonces, lo que está diciendo el ejercicio acá, es lo siguiente. Tenemos dos líneas de transporte, una A y una B, y tanto la A como la B genera acá cantidades de viajes en A y costo generalizado en A, y por acá tenemos viajes, cantidades de viajes en B y costo generalizado en B. El de A es de 20 menos 0,01, 20 menos 0,01 por Q sub A. ¿Sí? Entonces tenemos acá, tendríamos que G sub A, esta es una recta de este estilo, que tiene una ordenada de origen en 20, y esta es una recta de este estilo que tiene la misma pendiente, la pendiente es 0,01, pero tiene una ordenada de origen de 15, ¿sí? 15. Entonces, la idea de todo esto es que el costo de viajar, perdón, entonces dice, calcule el número de usuarios en cada ruta, los beneficios comerciales y el excedente social si el precio es único e igual a 5. El precio es este de acá, esto es 5. Esta ordenada es 5. Y después tenemos el costo del usuario, que son 5 más. O sea que la tarifa, dentro de este marco del costo generalizado del transporte, el precio pagado por cada uno de ellos es un valor de 5 más 5. 5 en boleto y 5 en tiempo. De modo que el precio pagado vendría a ser 10, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ponerlo por acá, precio igual a 10. Ok. Supongamos que ponemos 10 por acá. Entonces, con estos 10 tenemos que hay una cantidad Q1 de A y Q2, perdón, Q1 de B. ¿Sí? Bueno, es relativamente, no, Q1 de B. Es relativamente fácil obtener esos valores, de modo que hay que hacer que el gasto, el costo generalizado de A, el costo generalizado de A, expresado como 20 menos 0,01 por las cantidades de A, haciendo algún pase, pasamos todo este término para el otro lado y este término para acá, me queda como 0,01 por Q sub A igual a 20 menos G de A. Y si ahora pasamos el 0,1 hacia abajo, esto me queda que Q sub A es igual a 20 menos G de A dividido 0,01. Como GA es 10, ¿sí? Y GB también, como GA es 10 y GB también, esto queda en 20 menos 10 dividido 0,01, que es de, esto yo lo había calculado, me da como 1000. ¿Sí?
Vamos con el otro. El otro es obviamente lo mismo, nada más que con GB. Y si seguimos toda la secuencia, esto da como 15 menos 10 dividido 0,01, que esto da 500. Primer punto. O sea que la cantidad de viajeros, la cantidad de usuarios en cada ruta es 1000 en A y 500 en B. ¿Sí? Vamos a calcular entonces los beneficios comerciales. Vamos a hacer otra hojita por acá. Beneficios comerciales. ¿Se entendió eso, verdad? Hasta ahora no dijimos nada raro. Sí, Bárbaro. yo no me hubiese entendido lo de costo igual a precio más tiempo. Hubiese tomado costo igual a precio. Bien, es Hubiese un buen sido mi punto. primer error. Así que me Bueno, sirve es la un buen aclaración. punto. El beneficio comercial básicamente es ingreso por ventas menos el costo. El costo es una función matemática y el ingreso por ventas cuando si el precio es igual a 5. Acá estamos confundiendo precio con el otro precio, o sea, hay que tomar una decisión respecto de la anotación. Pero acá esto yo lo llamaría, vamos a llamarlo, se puede llamar como G en forma genérica, una cosa así, ¿sí? En vez de precio, porque el precio es 5, el precio es el precio de la tarifa y la tarifa Claro, es sería 5. el gasto por usuario, Sería el costo generalizado del usuario, costo del usuario, sí. ¿sí? O sea, el costo del usuario, que se llama costo generalizado, vendría a ser el boleto más el tiempo. En el último usuario, el costo generalizado del usuario tendría que ser igual a ese costo, a esa disponibilidad a pagar. O sea, este vendría a ser el costo que pagarían todos los usuarios. ¿Qué pagan todos los usuarios? 5 de boleto y 5 de tiempo. A este le sobra, a este le sobra. ¿Sí? En última instancia, el último es este de acá. ¿Ok? Por eso es que hay 1500 en el sistema. Bien. El beneficio sería entonces como que 5 que vale el boleto por 1000 usuarios en una línea y por 500 en la otra, menos los costos. Los costos son 2500 menos dos por 1000 menos 6 por 500, si mal no recuerdo. 6 por 500. A ver, 2500, 2 por 1000 y 6 por 500. Sí. Y bueno, esto yo lo calculé y a menos que lo haya calculado mal, a mí me da cero. Porque a ver, eh, son 1500 por 5, que son 7500. Ah, qué letra más fea. 7500 por acá. Y de acá tenemos 2500 menos 2. Vamos a hacer los cálculos. Voy a calcular de vuelta por las No, dudas. no es menos ahí. 500 por 5. Sí, acá esto es más, perdón. No, no, Acá es más y al más. principio, en el primer paréntesis. Sí, es menos, porque son costos. Por eso, 1000 menos 500 son 500. No, Por- no, 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 no. Ah, ok. Esto es así. Esto es así. Ahora sí. Bien. Sí, 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 perdón. Son 1500 usuarios en el sistema, básicamente. ¿Sí? Esa es la conclusión de esto. Y acá serían 2500 más 2 por 1000 más 6 por 500. 7500. O sea que en esa forma, con tarifa plana y qué sé yo, esto da cero. Eh, Primer punto. El otro punto dice, ¿qué pasa con... Dice, calcule el excedente social si el precio es único a 5. Bueno, el excedente social es una cuestión geométrica, si se quiere, pero tendríamos que visualizar
este triangulito, el excedente social es este triángulo y este triángulo, más este triángulo, ¿no? Eh, Eso está acá, o sea, el excedente social tendría que ser este triángulo de acá arriba, donde se ha pagado la tarifa y el costo del tiempo del usuario. ¿Sí? Este es el costo pagado y esta es la disponibilidad a pagar. El valor es la disponibilidad a pagar. De modo que no afecta mucho. Acá, esto, bueno, a ver, el área de A es 20 menos 10, son como 10 de altura, y la base son 1000 y dividido 2. Ese vendría a ser el área del primer triángulo y el área de este segundo triangulito chiquito son como 15 menos 10, o sea que vendría a ser como 5 por 500 dividido 2. O sea, acá en ordenado tenemos 500, esta altura son 15 menos 10, acá son 20 menos 10 y acá son 1000. Bueno, esos son 10.000 dividido 2, si no calculé mal son como 5.000, ¿sí? Y estos son 2.500 dividido 2, son como 1.250, si mal no. Así, capaz que metí la pata, pero bueno, ahí estamos. Esto no lo estoy grabando, pero bueno, estaba en pausa. Vamos, vamos a poner lo que termine de grabar, por lo menos lo poco que queda. Eh, de modo que eso vendría a ser el excedente social. ¿Eh? Bueno, ahora viene otro, no, bueno, este es relativamente fácil. Dice, determine los precios que corresponden a la maximización del excedente social y calcule el beneficio comercial y el excedente social comparándolos y compararlos con los obtenidos con un precio único. Bueno, esto viene más o menos por este lado. Vamos a hacer otra hojita nueva. Vamos a hacer otra hojita nueva por acá. Y esto viene más o menos por este lado. La función de costos, ¿sí?, es igual a 2.500 más 2 por la cantidad de A más 6 por la cantidad de B. Nosotros hemos visto varias veces que el costo medio de esto termina siendo, por ejemplo, el costo medio de A. Bueno, es relativamente, habría que pensarlo un poquito porque habría que dividir por Q sub A más Q sub B, creo yo. Entonces está un poco complicado. Pero es más fácil sacar el costo marginal. Decíamos que el costo marginal es una recta horizontal ahí, C, que es la derivada de esto, y el costo el costo medio vendría a ser algo así. ¿Eh? Entonces, si acá pusiéramos Q sub A, el costo C, que es la derivada de esta función respecto de A, ¿sí?, vendría a ser el costo marginal de la producción en A. El costo marginal de la producción en A es relativamente fácil porque son estos dos de ahí. ¿Eh? O sea, la derivada, vamos a ser más prolijos. La derivada del costo respecto de Q sub A es igual a la derivada de una constante, 2.500, respecto de Q sub A es 0. La derivada de 2 por Q sub A es 2. Y la derivada de 6 por Q sub B derivado respecto de A es 0. Entonces, el costo marginal es ese. El costo marginal de B es igual a la derivada de C respecto del costo de B, de la cantidad de B, que vendría a ser 6. De vuelta, por las mismas condiciones, ¿no? Entonces, habría que cobrar una tarifa de 2, la tarifa en A sería de 2 y la tarifa en B sería de 6. Eso implica que si esta es la curva de costo generalizado de A, este punto, ¿sí?, generaría una cantidad Q sub A, vamos a llamarla 2, ¿sí?
y diferente del anterior, ¿no es cierto? Y acá tendríamos una tarifa diferencial en el anterior, en este, fíjense qué interesante, en este hay subsidios cruzados. ¿Por qué? Porque según estamos viendo ahora, en B tendría que cobrar 6 y en A tendría que cobrar 2. O sea, en A tendría que cobrar por acá y en B tendría que cobrar por acá. Y hay subsidios cruzados. ¿Sí? Al cobrar 5 para todos. Al cobrar 5 para todos. Entonces ahora hay que hacer los cálculos. Esa es la tarifa. Esta es la tarifa que se llamaría de First Best. First Best. O de primera preferencia, que es la tarifa socialmente, maximización del excedente social o socialmente eficiente o como lo quieren ver. Calcule el beneficio comercial. El beneficio comercial, de vuelta, el beneficio comercial vendría a ser 2 por 1000 más 6 por 500 más menos 2500 más 2 por 1000 más 6 por 500. Operando algebraicamente acá, sacando paréntesis y qué sé yo, es claro que queda como menos 2500. O sea, hay una pérdida que es esta pérdida acá. Los costos son más elevados que el precio. ¿Sí? Básicamente. ¿Se entiende hasta ahí? Son todas cosas que más o menos hemos venido hablando. ¿Sí? Nada más que ahora puesto con un numerito y números bastante sencillos si se quiere. ¿Cuál es el excedente? Bueno, el excedente es de vuelta estos triangulitos. ¿Sí? El primer triángulo habría que calcular la cantidad A, ¿sí? Entonces, G de A, habíamos dicho que Q de A era igual a 20 menos, si el precio es 2, si el precio es 2, sería 7, no, perdón, sí, 7, ¿sí? 5 más 2, si el precio es 2, dividido 0,01, ese vendría a ser Q sub A. ¿Ok? Sí, no es este, sino que estaría por acá. La cantidad es. A ver, déjenme pensar. No, déjenme pensar. Sí es este, pero ¿qué pasa? Esta recta no es GA. Esta recta es GDA menos 5. Entonces la GDA viene por acá arriba y esta recta es la recta de tarifas. Bien, como sea, las cantidades Q sub A vendría a ser 20 menos 7, vendría a ser como 13 dividido 0,01, que esto da como 1300. ¿Sí? No, no puede ser. Hay algo que no estoy haciendo bien. Ah, sí, antes eran 1000, perdón, antes eran 1000. Si hacemos eso mismo para B, si hacemos eso mismo para B, queda acá que Q sub B es igual. Mañana lo revisamos, ¿no? Mañana cuando estamos más despiertos y después de un café lo revisamos. Porque 10 menos 7 dividido, no, 15 menos. No, permítanme revisar esto porque se me fue de la cabeza. Esto es GDA, Q sub A, Q sub A, GDA, GDA. Acá sería 2 más 7, sí, y en este caso sería 7 más 6, 13. Ok, ahora sí. Entonces, ahora es 15 menos la tarifa que es 6 más 5 son 11. 11 dividido 0,01 y esto da como 400. ¿Sí? Son 15 menos. Está bien, así lo hice antes, ¿no? Estoy confundido.
Sí, así lo hice antes. Tomando GDA 10, sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Esto está incorrecto, esto está incorrecto, esto no corresponde, sino que el beneficio es 2 por 1300, ahora sí, 2 por 1300 más 6 por 400 menos 2500 más 2 por 1300 más 6 por 400, que operando algebraicamente da que el beneficio es igual a menos 2500. O sea, el resultado es el mismo, pero estaba mal la expresión. Esto. Bien. Y ahora el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, vamos a hacerlo de vuelta en otro papelito. El excedente del consumidor, yo soy bastante improlijo, pero esta tableta me genera mayores improlijidades todavía. Pero si tuviéramos acá la curva de G de A, el excedente consumidor tendríamos que generar este triangulito cuando esto es 7, ¿sí? Y este triangulito cuando esto es 6 más 5, 11. Este triangulito, ¿no? Esto es G de B. Acá tenemos una cantidad de 1300 y acá tenemos una cantidad de 400. Aquí la altura es el área correspondiente a A, es como 20 menos 7 es 13 de altura por 1300 de base dividido 2, y el área de B es como 15 menos 11, vendría a ser 4 de altura por 400 dividido 2. Si eso está bien, entonces serían 13 por 13.000. Si alguno encuentra algún error, corríjame, ¿no? Porque yo estoy resolviéndolo sobre al vuelo, digamos, ¿no? Es probable que pueda cometer algún error. Entonces acá tengo como 8.450 y acá tengo como, vamos a hacer así, 4 por 400 son 1.600, dividido 2 son 800. De modo que acá el excedente del consumidor termina siendo 8.450 más 800, que son 9.250, comparado con este otro, aquí, comparado con este otro, que era 5.000 más 1.250, que eran 6.250. 6.250 contra 6.250 contra 9.250. O sea, el excedente aumentó, ¿sí? Sin embargo, es una situación inviable a menos que la empresa pueda tener un subsidio de 2.500, ¿sí? Porque el beneficio comercial no da, ¿no? Ahora dice, suponga ahora que hay que cubrir los costes. ¿Qué precios satisfacen la restricción presupuestaria con la menor pérdida de excedente social? Compare los resultados con los obtenidos en los apartados anteriores. Bueno, este me costó, digamos, y todavía no lo he podido resolver. Pero bueno, lo vamos a tener en mente para resolverlo mañana. Lo voy a pensar en este rato que queda, ¿sí? Eh, Pero básicamente, o sea, no podremos, la idea es poner tarifas diferenciadas para cada uno. Eh, lo que me queda, digamos, lo que no me cierra todavía y no sé cómo resolverlo, ya lo voy a pensar, es lo siguiente. Está claro que para una línea,
El esquema sería algo así, donde acá tendríamos cantidades y acá tendríamos costos generalizados y tendríamos esta curva de costos generalizados. A esa curva le restamos el precio y esta tendría que ser, perdón, no el precio, a esta curva le restamos el costo del tiempo, ¿sí? Y tenemos la curva de precios, ¿sí? O sea, acá tenemos, esta curva es la curva de costo generalizado, esta curva es la curva de precios. Luego tenemos por el otro lado los costos. Acá tenemos los costos marginales, y este punto es el punto de primera preferencia. Pero la curva de costos medios tendría que ser algo así y ser asintótica ahí. Y este es el punto de segunda preferencia. Ok, si eso estaría bien, pero el problema es que la curva de costos es para los dos cantidades de viajes a la par. Y entonces no sé bien cómo calcular el costo medio de un viaje de Q sub A cuando tengo también Q sub B por ahí metido en el medio. El costo medio de cada viaje sería 2.500. Bueno, lo que podemos hacer es sumar las dos curvas de G. Esa es otra posibilidad. Ya les voy a explicar cómo. Sería más 2 por Q sub A más 6 por Q sub B, y todo esto dividido Q sub A más Q sub B. Ese vendría a ser el costo medio de realizar un viaje, indistintamente si fuera A o B, ¿sí? El problema es que no podría representarlo en una función de una sola variable acá en Q sub A. No lo puedo representar, no ¿No hay sería esta que curva. reemplazar la función de Q sub A por la del precio y convertirlo en una función del precio y derivar? Sería 20 menos Bueno, puede 0,01. ser, puede Porque los ser, dos puede dependen ser. de la misma variable precio. Ahí estoy convirtiéndolo en una función de una No, sola variable. sí, sí. Básicamente, Hay el que problema, trabajarlo, sí, sí. el problema es que esto tiene infinitas soluciones, siempre y cuando no le pongamos la restricción. Y la restricción es que es el mínimo excedente, el mínimo cambio en el excedente. Es decir, que si yo acá tenía una tarifa de, por decir una cifra, 2, y yo la subo, que el cambio que se produzca sea mínimo, ¿sí? Esa es la restricción. Entonces hay que hacer algo, se puede hacer algo complejo con dos variables, complejo en el sentido de complejidad, ¿no? De números complejos, ¿no? Obviamente. Menos que menos números complejos, por favor. Pero bueno, ya lo voy a pensar, en este rato y mañana tratamos de discutir. Bien, bueno, lo que sí, vamos a dejar la clase por acá, básicamente.